Días, hermanos. Antes del mensaje de esta mañana quería animarles en este tiempo que tenemos libre a que se aprovechen de algunos privilegios que nosotros tenemos, porque de verdad tenemos algunos privilegios muy grandes y a veces no aprovechamos de esos privilegios. El primero es que tenemos el privilegio de tener en nuestras manos y con nosotros la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo, cuando no estamos tan ocupados, entonces debemos aprovechar de pasar más tiempo leyendo nuestras Biblias, estudiando nuestras Biblias, aprendiendo más de la palabra de Dios. La segunda cosa, el segundo privilegio que tenemos es acercarnos al trono de Dios con denuedo. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios orando, compartiendo nuestras preocupaciones, nuestras peticiones a Él. Entonces, como ya tenemos un poco más tiempo libre, debemos aprovechar de pasar más tiempo en oración a nuestro Dios. Y el tercer privilegio que tenemos nosotros es el privilegio de poder dar a la obra de Dios. Algunos quizás preguntan o quizás dudan de qué se puede hacer o qué se debe hacer en ese tiempo en cuanto a nuestros diezmos y ofrendas. Bueno, espero y sé que ustedes no estarán pensando, bueno, ya no tengo que dar mi diezmo o mis ofrendas, pero en ese tiempo nosotros también tenemos este privilegio. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos dar cuando no podemos ir a la iglesia? Un versículo en 1 Corintios 16, un pasaje y un principio muy interesante. La Biblia dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces Pablo está hablando con las iglesias y obviamente el contexto es que él está juntando una ofrenda especial para los santos. Entonces, como él no estaba presente en este momento, mira lo que les dice. Versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, Pablo quería que ellos pongan aparte su ofrenda para que cuando él llegue, él podía recoger la ofrenda y llevarlo a los santos en Jerusalén para ayudarles con sus necesidades. Entonces, yo creo que un muy buen principio en cuanto a nuestro privilegio de poder dar a la obra de Dios y seguir fiel en este área, nosotros podemos poner aparte. No olvidarnos de nuestra responsabilidad de apoyar a la iglesia, a la obra de Dios, pero poner aparte nuestro diezmo, nuestra ofrenda y guardarlo para que cuando todo se solucione y ya podemos volver a la iglesia, ya pueden dar su ofrenda y seguir fiel en este área. Y de esta forma la iglesia no termina con necesidad o con escasez para pagar sus cuentas y sus necesidades. Entonces les animo, hermanos, a que se aprovechen en este tiempo libre que tenemos para aprovechar de estos privilegios, de leer nuestras Biblias, de orar y de poner aparte nuestros diezmos y nuestras ofrendas para poder seguir fiel en la obra de Dios. Ahora espero que disfruten el mensaje de esta mañana. Buenos días, hermanos, vamos a empezar con el servicio. Por favor, te digo que si te sabes la canción, cantes con nosotros. Mi roca. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo y no caeré.
presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Muy buenos días hermanos. Una vez más es un privilegio poder venir a ustedes. Ya estamos un tiempo, obviamente ya encerrados en nuestras casas, espero que todos estén bien, todos siguen sanos en su juicio cabal y que que nadie se haya vuelto loco. A veces estar en casa todo el día, toda la noche, sin poder salir mucho, a veces es muy difícil. Y a veces aún aumenta la preocupación y las cosas que estamos enfrentando. Y queríamos solo compartir con ustedes brevemente esta mañana algunos versículos quizás que le puede animar. Y en ese tiempo yo creo que el tema que hemos estado viendo obviamente son las pruebas, las dificultades y cómo podemos enfrentarlos. Y yo creo que quizás el campo de batalla más importante, donde vemos más la guerra en nuestras vidas, dónde comienza, dónde termina, dónde está la batalla, siempre en nuestros pensamientos, siempre en nuestra mente. Sabemos que ahí es donde comienza la misma tentación, ahí es donde hay la batalla sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra misma confianza en fe en Dios, porque solo falta un pequeño pensamiento, una pequeña semilla sembrado por Satanás o sembrado por nuestras propias carnes débiles, que empezamos a dudar de Dios, dudarle, empezamos a preocuparnos por las cosas, y un pensamiento sembrado como semilla empieza a crecer y crecer y crecer hasta que controla todas nuestras vidas y a veces puede hasta hacer mucho daño. Alrededor de nosotros siempre hay muchos peligros, obviamente como estamos viendo hoy en día, mucha enfermedad, hay a veces dudas sobre cuál va a ser el futuro, cuál va a ser nuestra situación económica, todas las cosas que pueden hasta afectar mucho nuestras vidas si no ganamos esta batalla sobre nuestros pensamientos. Como no podemos nosotros, en vez de que nuestros pensamientos terminen haciendo mucho daño, que podamos nosotros aprender qué hacer con nuestros pensamientos. Quiero que abran sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar viendo dos versículos, dos pasajes esta mañana rápidamente, solo para ayudarles quizás en este área de la batalla que pasa en nuestras mentes con nuestros pensamientos. 2 de Corintios, capítulo 10, en versículo 5, la Biblia dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces ahí mismo muestra dónde estamos, porque nosotros tenemos nuestro conocimiento de Dios, tenemos nuestro conocimiento de su palabra, pero ¿qué es lo que viene atacando lo que ya entendemos y ya tenemos seguros de Dios? Son los argumentos, altivez de pensamientos, altivez de corazón. Son las cosas en el mundo que siempre va en contra de Dios. Son las cosas de Satanás que siempre viene atacándonos a nosotros. Y por eso dice, derribando estos argumentos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces después la segunda parte del versículo 5 nos da la clave. ¿Cómo podemos derribar los argumentos? ¿Cómo podemos derribar altivez? ¿Cómo podemos ganar este ataque contra el conocimiento que tenemos de nuestro Dios? La segunda parte dice,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿No? Entonces, ¿cuál es la clave? Tenemos que llevar cautivo. ¿Por qué? Porque los pensamientos son cosas que vienen a nuestra mente y son como semillas o cosas plantadas, porque puede entrar el pensamiento, pero eso no quiere decir que tenemos que seguir pensando, meditando sobre el pensamiento, porque puede venir un muy mal pensamiento a nuestras mentes. Por ejemplo, las preocupaciones, las dudas de lo que va a pasar o qué puede pasar o qué pasa si esto sucede o qué pasa así. Entonces nosotros cada vez tenemos que aprender a llevar cautivo estos pensamientos. ¿Por qué? La clave es, muchas veces en vez de controlar nuestros pensamientos nos controlan a nosotros. Dejamos que un pequeño pensamiento lo seguimos revolviendo en nuestra mente, volviendo a pensar, y este pensamiento empieza a crecer, empieza a brotar otros pensamientos malos, pero si puede pasar eso, también podría pasar eso, y si pasa eso, también podría pasar eso, y empieza a aumentar, y después termina controlando cada parte de nuestras vidas. No solo nuestras mentes, pero nuestras mentes bien conectados a nuestros corazones y nuestros corazones que determinan las acciones que nosotros tomamos. Entonces, la clave aquí es no dejar que nuestros pensamientos nos controlen, pero terminar controlando los pensamientos que vienen a nuestras vidas y no dejar que nos controlen y que también nos lleven a la destrucción. ¿Por qué? Porque dicen que muchos de los trastornos psicológicos, de los problemas psicológicos, no todos, pero muchos de lo que las personas tienen, vienen de no controlar sus pensamientos. Sus pensamientos empiezan a controlar cada aspecto de su vida, de su mente, de la parte psicológica, y puede hasta atraparles. Entonces, ¿cuál es la clave? Como dice ese versículo, llevar cautivo cada pensamiento. Ahora, ¿cómo podemos capturar algo que es salvaje, que es suelto? Normalmente tenemos que poner una trampa. Y cuando entra la trampa podemos atraparlo y ahí se queda atrapado. Y cuando un animal está capturado, ¿quién controla? ¿El animal o la persona que la ha capturado? Bueno, generalmente la persona que la ha capturado, porque el animal no puede hacer nada, está siendo controlado. Entonces la clave es tenemos que aprender a hacer algo así. Yo me acuerdo hace muchos años, quizás un poco una broma, hablando de capturar, mi familia, más bien gracias a Dios, yo nunca participé en eso, pero tenían una broma, porque de donde yo vengo siempre la gente le gusta cazar animales y siempre llevaban a las personas nuevas a cazar lo que se llama snipe. Y era supuestamente un pajarito chiquitito que no volaba, que solo corría por el suelo, y les llevaban a las personas en la noche. Entonces buscaban un lugar donde había algo de bosque, pero despejado en un lado y despejado en el otro lado, y les decían a la persona que vaya a la vuelta, que espera al otro lado con su bolsa. Y cuando salía el snipe, el pajarito, tenían que atraparlo. Y ellos decían que iban a ir al otro lado, pero para poder ver necesitaban las linternas. Y la persona tenía que estar en total oscuridad para que el animalito no le podía ver. Pero lo que hacía mi familia, como broma, es en vez de cuando hacían la vuelta, supuestamente para entrar por el bosque y espantar al animalito para que lo atrapen, ellos iban a la casa nomás. Y le dejaban al pobrecito ahí solo en la oscuridad. Y hasta que la persona, después de quizás media hora, una hora, y no había nada, creo que se daba cuenta que era una broma en contra de él. Y no atrapaba nada, más bien. Pero no debe ser así con nuestros pensamientos. Debemos aprender a atrapar. Entonces, ¿qué quiere decir? Entra un pensamiento malo, un pensamiento de preocupación, lo agarro y yo digo, no voy a pensar en esto. Puede ser que unos minutos después vuelve a entrar a mi mente. Y es cuando yo digo, no voy a pensar en esto. Lo agarro y lo boto de mi mente. Cada vez que entra un pensamiento malo, un pensamiento de preocupación, una tentación, ¿qué tengo que hacer? No voy a pensar en esto. Lo agarramos, no en la forma figurativa, y lo botamos de nuestra mente. En otras palabras, rechazamos pensar en esto. Pero la segunda parte no solo es capturar, porque podemos capturar los pensamientos malos, podemos no dejar que se queden en nuestras mentes, pero la clave es tenemos que reemplazarlo con algo más. Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, nos muestra el otro lado, que no solo tenemos que capturar
los pensamientos malos, pero tenemos que reemplazar esos pensamientos con cosas buenas. Porque dice el versículo 8, Filipenses 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, la Biblia dice, en esto pensad. En otras palabras, cuando entra el pensamiento, ¿qué va a pasar con la economía en Bolivia? Yo puedo, en vez de pensar en algo que no es seguro, algo que no sabemos, nosotros podemos pensar en lo verdadero, podemos pensar en lo honesto, podemos pensar en lo bueno, podemos pensar en lo justo, en lo puro, en lo amable y confiar en nuestro Dios. Cada vez que entra el pensamiento malo, lo sacamos, pero después lo reemplazamos con el pensamiento bueno. Si hay un hermano que quizás me habla en una forma un poco brusca, quizás me ofende un poco, en vez de pensar, no, ¿qué tipo de hermano es este? Mira cómo es, mira cómo me ha tratado, yo me voy a enojar con él, nunca más le voy a hablar. En vez de pensar en eso, lo malo, debo pensar en lo verdadero, en lo bueno. Debo decir, quizás el hermano está enfrentando muchas cosas difíciles. Quizás el hermano ha tenido un día muy difícil. Quizás el hermano no se siente muy bien. Y solo por eso me ha hablado así. Por eso no me voy a enojar, no me voy a molestar, le voy a perdonar. Entonces esto es reemplazarlo. En vez de sospechar, en vez de hacer prejuicios, en vez de pensar en cosas que podrían pasar algún día, nosotros podemos pensar en lo verdadero y confiar en nuestro Dios. Sabemos que hoy día Dios está en control de todo. Mañana Dios está en control de todo. De acá en 10 años Dios sigue en control de todas las cosas y podamos pensar en estas cosas. Entonces, hermanos, les animo en ese tiempo cuando los pensamientos que se pueden volver locos, no tenemos tiempo para salir de la casa, de estar afuera, de quizás pensar en otras cosas. Hermano, tenemos que aprender a ganar la batalla en nuestras mentes. Tenemos que aprender a cuidar el área de los pensamientos que vienen a nuestra mente. No dejar que estos pensamientos vienen y se echen raíz y empiezan a brotar y empiezan a afectar cada parte de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que llevar cautivo. Tenemos que atraparlos, botarlos de nuestra mente, decir, no voy a pensar en esto. Y tenemos que reemplazarlo con pensando en las cosas de Dios, pensando en todas las promesas de Dios, pensando en todo lo que Dios ha hecho para nosotros y todo lo que Dios seguirá haciendo por nosotros en estos días de mucha incertidumbre y quizás preocupación en nuestras vidas. Entonces les animo, hermanos, a que ganen la batalla en sus mentes, que piensen y enfocan en las cosas de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias.